Rosa Rivas se fue a vivir a Alemania hace ya 22 años. Y lo gracioso es que cuando llegó fue a caer en una familia alemana cuya pasión era el siglo de oro español, lo cual fue toda una coincidencia, pero también todo un hecho que marcó a esta escritora que comenzó a publicar en el 2006 su primera novela, que fue El pintor de Flandes. Y hoy Rosa nos visita aquí en Periodista Digital para presentarnos pues aquí, Don de Lenguas, su último trabajo escrito con Sabine Hoffman. ¿Qué tal, Rosa? Bienvenida. Muchas gracias, bien. Bueno, hablábamos fuera de micrófono de Frankfurt, que es donde resides. Y tú has comentado que es una ciudad que te gusta porque es un crisol de culturas, pero al mismo tiempo dentro de lo que es la cultura alemana. Cuéntanos un poquito cómo llevas tu estancia ahí, qué es lo que más te gusta, y cuéntanos también de cara a todos esos jóvenes que en ese momento están haciendo las maletas buscando un nuevo destino, un nuevo futuro, y Alemania está entre uno de esos destinos, claro. Bueno, claro, mi historia en Alemania es diferente porque son ya 22 años viviendo ahí. No tenía previsto quedarme. Mi idea era mejorar el alemán y conocer la cultura alemana, que me interesaba muchísimo. Después, por circunstancias personales, me quedé y sigo ahí. Y fui a parar a Frankfurt, que es una ciudad que tampoco conocía mucho, pero que me parece una ciudad que muestra cómo es la Europa actual. Es una ciudad relativamente pequeña, 700.000 habitantes, donde un tercio de la población venimos de otros lugares, donde hay una gran mezcla cultural con todo lo bueno y lo malo que esto supone. Es decir, por un lado enriquece muchísimo la vida de una ciudad, por otro lado pues siempre hay conflictos, tensiones. Hay, bueno, ¿Cuál es la diferencia con Berlín? La diferencia con Berlín es que Frankfurt es una ciudad que siempre ha sido una ciudad más bien burguesa. Nunca ha sido una capital. Frankfurt es una ciudad, claro, económicamente mucho más potente que Berlín. Berlín es una ciudad muy pobre, es una ciudad muy endeudada. Quizás es una ciudad muy atractiva. ¿Tiene más calidad de vida Frankfurt que Berlín? Sí, desde mi punto de vista, que también viví en Berlín, pero hace mucho tiempo, ¿no? Berlín puede ser una ciudad muy interesante para mucha gente que está interesada en proyectos artísticos. Puede ser una ciudad muy estimulante, pero hay que pensar que es una ciudad que no tiene una infraestructura que para jóvenes que estén buscando ahora oportunidades laborales no sería Berlín el lugar al que ir. Quizás hay ciudades que no son tan atractivas, tan bonitas, tan glamurosas, que es donde está el trabajo. ¿Sabías alemán cuando partiste hacia allí? Pensaba que sí. Descubrí después que no es suficiente, y creo que saber alemán es una condición indispensable. No hace falta quizás tener un altísimo nivel de alemán. Con un buen inglés puede servir para empezar en según qué profesiones, pero necesitas saber el idioma del país al que quieres desplazarte, porque si no, ya no son solo las dificultades de comunicación que tengas en el día a día, es que laboralmente no te van a tomar. En una empresa tienes que poder comunicarte con tus compañeros y tienes que llevar no solo tus conocimientos técnicos o prácticos, sino que tienes que llevar el idioma. El inglés es un puente, pero el alemán es imprescindible. Pues vamos a hablar ahora de este libro que has escrito a cuatro manos junto a Sabine Hoffman. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Escribir a cuatro manos ha sido un trabajo intenso, muy diferente a todas las otras novelas que había escrito. Ha sido un trabajo, claro, donde tienes que consensuar, tienes que discutir, tienes que pelearte, y además acabo de ver que he hecho la progresión al revés, ¿no? Normalmente uno primero se pelea y después llega al consenso, yo lo he dicho al revés, que te muestra otras formas de creatividad. Lo que es trabajar con alguien significa pues compartir ideas, y muchas veces pues venir con una idea A, la otra tiene la idea B, y al final la buena será la C, porque que no habría surgido si no hubieras tenido esas otras dos antes. La verdad es que no se nota en el libro que hay dos escritoras detrás. Siempre se nota una sola voz, que es la que nos va acompañando desde el principio hasta el final. ¿Comentasteis eso con Sabine? ¿Era parte del reto también? Sí. La idea era
no se trataba de que el lector fuera adivinando esto lo ha escrito una, esto lo ha escrito la otra. La idea era que al final lo que importaba era todo lo que nosotras aportábamos. Todo ese trabajo que está debajo no se tenía que notar. Lo que se tenía que ver al final era un libro muy trabajado, muy elaborado, muy pensado, muy desarrollado. Por eso teníamos una forma de trabajar en la que estaba desde el principio establecido que, como teníamos además las dos versiones, la alemana y la española, de la versión española soy yo la responsable última. Soy yo quien le da el toque final, quien le da... Y como Sabine escribía en alemán y tenemos... ¿Cuál salió primero, la alemana o la española? La española es la primera que se ha publicado, pero están escritas a la vez, porque yo escribía mis capítulos en español, ella los suyos en alemán, después nos traducíamos y la novela iba creciendo en los dos idiomas a la vez. Y a la versión alemana Sabine le ha dado pues el toque final, de manera que incluso lo hicimos pasar por una profesora de la Universidad de Extremadura, para una filóloga, y nos dijo, no sé quién ha hecho qué, y de eso se trata. De eso se trataba, claro. Andreu Martín, maestro, escritor, maestro de lo que es la novela negra, que ha estado aquí, eligió para Cabaret Pompeya, su último trabajo, la Barcelona de los años 20, ¿no? Y tú y Sabine han elegido la oscura Barcelona de los años 50, ¿no? De los años del franquismo. ¿Por qué Barcelona les fascina tanto a los referentes actuales de la novela negra? Es que es una ciudad que muy compleja, como todas las ciudades portuarias, ¿no? Son ciudades muy extremas. Una ciudad con puerto, por donde entra tantísima gente. Es una ciudad que tiene todos los barrios cercanos al mar, muy duros a veces. Una ciudad que puede tener un grado de dureza enorme. Y además en Barcelona la estructura es muy clara. Tienes estos barrios cercanos al mar que no son los barrios más ricos, donde son o el barrio portuario, el barrio de pescadores, y después a medida que vas subiendo la montaña te encuentras que los barrios altos realmente hacen honor a su nombre, están más arriba. Y entre mar y montaña tienes todo un abanico social muy complejo. Yo creo que eso hace Barcelona muy, muy interesante. Y Barcelona en los años 50, en esos años grises, plomizos, es apasionante ver cómo esta ciudad vive esta época. La verdad que quiero darte la enhorabuena por el comienzo de la novela, porque el comienzo son casi unas pocas, no llegan a ser 10 palabras. Allí estaba Mariona, blanca, rubia, carnosa y muerta. La verdad que varias novelas quisieran empezar de esa manera. ¿Lo pensaste ahí sobre eso? ¿Comentaste Salió así. Esta frase estaba ahí y estaba tan claro que era el principio de la novela que no había discusión. Eso era el principio absoluto. Las imágenes es muy televisiva. Es una novela que perfectamente se podría llevar a hacer una serie de televisión. Hay un diálogo, por ejemplo, fantástico, del cual vamos a entrar ahora, porque la heroína de tu novela es una periodista, es Ana Martí, una joven periodista de La Vanguardia que hacía Sociedad, pero que se ve por extrañas circunstancias tiene que hacer ahora el reto de hacer su primer gran crónica en Sucesos, ¿no? Y hablando de La Vanguardia, es muy interesante porque antes de ese crimen, de este crimen del cual narra la novela en el año 52, hay un antecedente real que es el crimen de Carmen Broto, de la prostituta Carmen Broto, en el cual pues el diario La Vanguardia tuvo mucho que ver, porque empezaron a salir cosas, recordemos que Carmen Broto fue el crimen fue un crimen que sacudió a la sociedad, a la sociedad de la época en la década de los 40 y dio origen a morbosos rumores de que había gente del poder involucrada, un poco parecido también a lo que cuentas en tu novela, incluso la propia Iglesia Católica. Y las crónicas de La Vanguardia empezaron a aflorar cosas que de pronto fueron cortadas de raíz y nunca más se supo de Carmen Broto en La Vanguardia. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, era un caso que además
aparte de que lo conocía, porque casi era una leyenda urbana en la familia, ¿no? Todo el mundo especulaba, todo el mundo tenía una teoría sobre qué pasó con Carmen Broto, quiénes eran los clientes de Carmen Broto, qué direcciones tenía esta mujer apuntadas en su libretita. Me interesaba mucho ver cómo se informa sobre un caso, cuál es el papel de la prensa en qué momentos históricos, en según qué situaciones, y cómo es el silencio de la prensa, que también es un tema muy interesante. Y además es que había un paralelismo con Frankfurt. En la misma época fue asesinada una prostituta de lujo, Rosemarie Nitribit, y estaban implicados también en este caso, y además se sabía que ella llevaba una agenda con todos los nombres de sus clientes. Y nunca se supo qué pasó, nunca se supo quién la mató, y la policía investigó muy mal, pero la prensa también hizo un papel encubridor por un lado, y por otro lado algunos periódicos empezaron a intentar sacar a la luz lo que había sucedido y se vieron silenciados. Y esto me hizo pensar cómo funcionaba esta relación entre poder y prensa en esta época, que no es tan diferente entre Alemania y España. Sí, porque hay que recordar que en aquella época las noticias de asesinatos no eran bien recibidas por los censores de esa época. Asesinatos en España. En España no podía haber. En el extranjero sí. Porque cuestionaban esa imagen de paz y orden. Exactamente. Que se quería dar. Sí. Y a nuestra protagonista, a nuestra reportera de La Vanguardia, pues enseguida le van a surgir las presiones, enseguida la van a querer llevar por unos derroteros, y ella elegirá su propio camino para al final terminar de descubrir la verdad, ¿no? Pero para elegir su camino tendrá, por supuesto, que ensuciarse un poco las manos, porque sin contar demasiado, pero tiene que pactar. Ella, si es algo que le dice también su jefe en la redacción, se hace lo que se puede, pero si ella quiere seguir con su ambición de ser periodista y salir de Ecos de Sociedad, que es donde la tienen confinada, si quiere salir de ahí tendrá que aceptar las reglas del juego. Si no juega, si no las acepta, no juega. Entonces eso es lo que es el conflicto moral que ella resuelve bastante rápido, porque ella lo que quiere es ser periodista, pero como se podía ser periodista en ese momento. También la literatura, aparte del periodismo, aparece la literatura. Hay un diálogo genial entre Ana y el detective, Isidro Castro, ¿no? Este osco policía también retratado en la novela. Que Ana ingenuamente le cita a Chandler, sí. y Castro le dice, mire, no lea tantos autores extranjeros, ¿no? Como diciendo, no se aleje tanto de la realidad, que se va a desenfocar, ¿no? Es un guiño mordaz, es muy gracioso, porque es un guiño mordaz de un policía hacia la novela negra, como diciendo, no exageréis, ¿no? Porque además le hace una caricatura bastante dura a ella, repitiendo sus palabras en un tono más bien irónico. Casi grabadas por un magnetófono, dice en la novela. Y la deja así, yo creo que la deja bastante tocada, la deja como diciendo, ese es su lugar, ¿no? Hasta aquí llegamos. Y eso es lo que vamos viendo en la novela, ¿no? Como ella va topando siempre con muros. Y como en los cuentos de Poe, pues al final, que según Borges era quien inventó la novela policial, pues aquí hay unas cartas también que llevarán a resolver el crimen. ¿Por qué la filología? Porque también, claro, la otra parte es una filóloga, ¿no? Beatriz, que es la que también ayuda a resolver el crimen. ¿Por qué la filología? Es que ambas somos filólogas. O sea, y fue uno de los impulsos para esta novela, era que queríamos escribir una novela en la que la lengua, el conocimiento de la lengua, el conocimiento de la literatura tuviera un rol, que no fuera nada así técnico, sino que ese fuera un motivo que nos fuera acompañando durante toda la novela y tuviera un peso en la resolución del caso, sin contar demasiado, que hay que tener mucho cuidado siempre con... Sin duda. Vamos a dejarlo ahí. Por último, haznos un breve diagnóstico, radiografía de cómo ves la novela policial en estos momentos.
¿En España o en general? En España yo veo que, bueno, veo que está no solo surgiendo, sino que está ganando lo que necesita un género, que es variedad. Están surgiendo muchos autores aquí y estos autores cultivan el género en todas sus facetas, desde el género más, se puede decir, más escapista, entretenido, hasta el género más duro, más de denuncia, con una enorme variedad de voces, y creo que eso es bueno, eso es sano para un género. Tiene que pasar un tiempo para que llegue el filtro de calidad. A veces se necesita al principio, cuando un género está cobrando fuerza, se necesita también esa cantidad, ¿no? para que después los autores que prosigan pues sean ya los que tienen la calidad que busca el lector. Pero lo veo en este momento como un género muy fuerte. ¿Y qué te ha comentado Lorenzo Silva, el último premio Planeta, que fue quien te presentó la novela? Él dice que es un thriller filológico. Sí, me gustó mucho esta definición, que espero que no asuste, pero me gustó mucho que lo leyera de esta manera, y me gustó mucho la lectura que ha hecho de la novela, sacando un personaje que no había nacido como personaje protagonista, pero que cobró protagonismo a medida que íbamos escribiendo, como es el inspector Isidro Castro, del que destacó algo que me gustó mucho, y es que muestra que en esta novela no hay maniqueísmos y todos los personajes tienen luces y sombras. Es una novela de claroscuros, y eso me pareció a mí un gran halago por parte de Lorenzo Silva. Pues ahí lo dejamos, Rosa. Muchísimas gracias por venir aquí a presentar Don de Lenguas. Muchísima suerte. ¿Regresas a Alemania? El domingo. El domingo. Bueno, pues feliz regreso, y esperamos volver a verte con otro trabajo, otra novela extraordinaria. Con mucho gusto. Gracias.